Hola, queremos darle la bienvenida a esta entrevista. Hoy día tenemos un gran invitado, Rafael Berwan, doctor en Economía de la Universidad de Minnesota, destacado académico a nivel nacional e internacional y desde el año 2018 presidente de la Comisión Nacional de Productividad. Muchas gracias, Rafael, por participar en esta entrevista. A ustedes, a ti, Matías. Gracias por la invitación. Bueno, obviamente, dentro de tu expertise y sobre todo como presidente de esta comisión tan importante, sobre todo para la definición de política pública, una de las cosas que yo te quería preguntar o que pudiésemos conversar y reflexionar tiene que ver con un concepto que a los alumnos de primer año de ingeniería comercial se les enseña, a veces cuesta entender al principio este famoso tema de la productividad total de los factores y cómo diversos factores inciden en esta famosa productividad. Uno de ellos es el que, básicamente, el que me gustaría que conversáramos hoy día, este famoso concepto que a algunos no les gusta, el capital humano. Entonces, en tu perspectiva, y algo uno puede ver en algunos de los informes de la Comisión Nacional de Productividad, ¿cómo ves tú la discusión hoy día de la importancia, no solo de algo que es evidente, que el capital humano es un elemento central para la productividad, pero en una discusión un poquito más mirando hacia lo que se denomina la Revolución 4.0? ¿Qué crees tú que hay que considerar en esa conversación más allá de los años de escolaridad y las típicas generalidades que se plantean dentro de ese análisis? Sí, no cabe ninguna duda, tanto la inversión en capital físico como la inversión en educación. Y cuando uno piensa en educación tiene que pensar en un sentido bien amplio. Son fundamentales para mejorar la productividad, o sea, la capacidad de hacer más con menos y poder acercarse un poquito a ese mundo que tiene más prosperidad, que es el mundo avanzado, ¿no? Donde la gente trabaja menos horas, a pesar de que las tasas de desempleo son más bajas incluso. Estoy pensando en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, los tres países más eficientes con las tres tasas de desempleo más bajas del mundo desarrollado antes de la pandemia, por supuesto. Y además liberan recursos porque son más productivos, no solo liberan tiempo para ocio y mejorar su calidad de vida, sino que liberan recursos para consumo, porque su inversión en capital físico también es más productiva. Ahora, de estas dos, no cabe ninguna duda que la relacionada con capital humano, como dices tú, con educación, termina siendo la más relevante en el largo plazo y tal vez la más compleja. Si uno hace una revisión de las recomendaciones del Banco Mundial desde el año 80 a la fecha, cada década la recomendación iba cambiando. En los años 80 se hablaba de que todo dependía de hacer posgrado. Después en los 90 empiezan a hablar de la educación superior, en los 2000 empiezan a hablar del colegio y después terminan hablando de la importancia de los primeros 3 años de vida. No porque las etapas anteriores o posteriores, depende de cómo lo veas, no sean relevantes, sino que porque de verdad este es un tema complejo en el que tenemos mucho que aprender todavía, pero lo único que sí sabemos es que es clave para entender por qué algunos países son avanzados y otros no. Y no solo eso, que tiene que ver con crecimiento económico y con la importancia que este tiene para tener acceso a tantas cosas que son relevantes para la calidad de vida, pero también para desigualdad. Uno de los problemas que tiene Estados Unidos, que es uno de los países más avanzados del mundo, es que tiene una alta desigualdad. Y cuando uno va a la educación norteamericana, en Estados Unidos en particular, uno ve que a nivel de educación universitaria y superior son de los primeros países del mundo, pero a nivel de educación básica tienen serios problemas. Y eso se supone que va generando de alguna manera condiciones que después dificultan mucho que la desigualdad sea razonablemente adecuada y permita, por ejemplo, que exista, no sé, proyectos comunes, cohesión social, etc. Así que sí, la educación es fundamental, pero yo quería hacer el punto de que esto no es solo sobre crecimiento económico, también es sobre desigualdad cuando miramos la educación que conviene. Y un segundo punto y final, para motivar la conversación, es que a veces también se comete el error de pensar que, claro, educación, por ejemplo, aquí estamos en una universidad, y yo toda mi vida he sido profesor universitario y sin universidades el mundo no sería lo que es y va a seguir siendo en función de las universidades y tanto que tenemos que avanzar. Pero no es solo eso, un poco está implícito en lo que decía antes, no es solo niveles previos de educación, sino que también es lo que viene después de la universidad. O sea, en Alemania, por ejemplo, usan el concepto de aprendices de por vida. Aquí tendemos todavía a imaginar que uno cumple etapas y en algún momento cierra el proceso de educación, cuando en realidad en el mundo desarrollado hoy día entendemos, en parte por lo que está implícito en lo que tú dijiste, que es que el mundo está cambiando más rápido que antes y la única manera de que nosotros nos aprovechemos de esos cambios es que nos complementemos, no que nos sustituyan estas nuevas tecnologías, es que nos sigamos imaginando como aprendices de por vida. Por lo tanto es educación universitaria o superior, pero capacitación y capacitación que después yo creo las universidades tienen un rol fundamental que cumplir para que sea mejor que la que tenemos hoy día en Chile. Ahora, en esa línea, si bien parte de la discusión en Chile en los últimos 20 años ha estado principalmente orientada, bueno, en términos de recursos, principalmente orientada a lo que es la educación superior, pero en términos
probablemente la discusión más ideológica, mucho que ver asociado a la educación primaria, la educación secundaria, pero llevándote un poco, porque evidentemente ahí todas las etapas educativas están concatenadas unas con otras. Es decir, lo que ocurra en los primeros años de educación va a tener una capacidad de predicción importante después. Pero yendo a la educación superior, más allá del debate sobre del financiamiento y el típico clásico debate de cómo organizar, que es importante, pero pensando, y quizás a riesgo de ser, no caer en la futurología, pero ¿hasta qué punto tú crees que el sistema de educación superior chileno, por ejemplo, se hace cargo de esto que tú decís, de esta educación, este lifelong learning que le dicen algunos? Sí, mira, lo que muestran los diagnósticos, nosotros en la Comisión Nacional de Productividad del año 2008 hicimos un informe, está todo en nuestra página web, con un conjunto de recomendaciones sobre educación técnico-profesional, que es una parte de... Y el diagnóstico nos obligó también para usar comparaciones no solo internacionales, internas, mirar distintos niveles de educación en Chile. Y uno de los aspectos que surge, que sale cuando uno conversa con empresas, y esto es resultado de conversaciones más cualitativas, obviamente, pero que después uno puede cuantificar adecuadamente y se repite una y otra vez, es la desconexión que existe entre lo que aprendemos todos, asumamos la responsabilidad, lo que enseñamos y lo que necesitan las empresas. Ese es un tema que es súper importante. Esto ya se va al extremo cuando uno analiza, por ejemplo, una política pública que nos cuesta, o si tú quieres, invertimos en ella, del orden de 600 millones de dólares al año, que es el Sistema Nacional de Capacitación, que tiene un diagnóstico hecho en el 2011 por una comisión que lideró Osvaldo Larrañaga, que hoy día dirige la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Y Osvaldo en aquel entonces, trabajando en el PNUD, lideró esta comisión que convocó el presidente Piñera en su primer gobierno, y yo con vergüenza debo reconocer que para preparar este informe que hicimos en el 2018 en la Comisión Nacional de Productividad sobre habilidades laborales y educación técnica profesional, leímos este informe y yo te quiero garantizar que si no el 100%, el 99% de las recomendaciones que ahí aparecen y el diagnóstico que ellos plantean hace una década atrás está totalmente vigente hoy. O sea, el país se ha dado el lujo de tirar a la basura una década teniendo plena conciencia de cuáles son los desafíos, lo que no significa que sea trivial implementarlos, y destinando a más del orden de 600 millones de dólares al año justamente para esta función. No es que el Ministerio de Hacienda diga no hay plata, quizás se necesita más, pero estamos de alguna manera, y estoy tratando de provocar un poquito, y que no se me enojen algunos que trabajan en ese mundo, botando a la basura, si no los 600 millones de dólares, una cantidad similar a esa. Solo un ejemplo a propósito de capacitación y del rol que uno tiene que cumplir para conectar esto con lo que necesitan las empresas. Primero, el curso típico, promedio, en el Sistema Nacional de Capacitación, que lo usan las empresas. Pero el diseño institucional está mal pensado, dura del orden de 22 horas. Entonces, claro, tú puedes financiar al final del día porque tienes una franquicia tributaria y porque de verdad no encuentras algo que te sirva en serio, y te ves por lo tanto obligado a capacitarte tú mismo desde la empresa, puedes tal vez financiar un curso para preparar pisco sour, y lo digo a propósito, o cola de mono, ya que estamos en una época, ¿no es cierto?, en la que antiguamente se tomaba cola de mono. Y claro, eso puede ser interesante para uno, te hace crecer como persona en alguna dimensión, pero no es obviamente lo primordial cuando uno piensa en qué tiene que hacer este país para mejorar la conexión entre lo que aprendemos y lo que se necesita. Cosa que además, como tú sugeriste al comienzo en tu introducción, no es algo que esté rígido y que no vaya a cambiar, por el contrario, por lo tanto tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, pero generar al mismo tiempo cursos que terminen formando en algo que sirva. Eso hasta ahora en Chile lamentablemente no está ocurriendo. Bueno, y eso me gustaría también preguntar tu opinión. Esto es una afirmación, pero obviamente es un poco para motivar tu opinión en el cuanto. Hay dos conceptos que yo al menos he visto en el famoso tema de la articulación. Se habla mucho de la articulación entre las empresas, las instituciones de educación superior, incluso los colegios, los liceos técnicos profesionales. Pero la articulación requiere de algo que es muy importante, requiere los incentivos necesarios, pero requiere de algo que a veces es más difícil de gestionar, que es la confianza. Porque en la articulación, de alguna manera, quien decide articular lo que proviene de un sistema más inferior en términos de capacidad, tiene que abrirse a que lo que recibe es lo que necesita como, entre comillas, un insumo, y por otro lado, confiar en que el quien entrega a los alumnos para que hagan, por ejemplo, sus prácticas, etcétera, confiar en que eso va a servir. Pero Chile hoy día tiene un problema que a nivel macro de articulación casi sociológica, que tiene que ver con la desconfianza. ¿Hasta qué punto parte de la discusión
más allá de la eficiencia del uso de los recursos, Sí. puede tener que ver con la desconfianza entre actores como las empresas, el sector público, los establecimientos, y que incidan quizá en este retraso en el progreso. Bueno, es un problema que al menos los estudios sociológicos han venido registrando en Chile hace un rato. A mí siempre me gusta recordar que, bueno, estos temas son todos temas importantes y lo son en cualquier país, en cualquier momento. No importa qué tan alto estés, sigue habiendo un desafío en materia de productividad y un desafío en materia de confianza y de trabajar en pos de un proyecto común, etcétera. Pero también es cierto que aunque estén presentes siempre, la relevancia de los mismos, la prioridad de estos y la capacidad de asumir y resolverlos va cambiando en función del nivel de desarrollo que tenga un país. Solo para provocar nuevamente, en los años 90, cuando Chile era un país de ingreso medio bajo, no quiero decir que la confianza no importaba, pero había tal vez otras prioridades, déjame plantearlo así de una manera bien simplista. Así como nos preocupamos de la macro en los años 90, la macroeconomía, la inflación, el desempleo, sobre todo la inflación, y nos preocupamos entonces del Banco Central y de una regla fiscal que permitió dar cierta confianza a los inversionistas nacionales y extranjeros en términos de que había algo que era sostenible en el tiempo. Hoy día estamos en una etapa, en el desafío económico, en el que no es que haya que bajarse de la macro, pero hay que subirse a la micro. Y porque los desafíos que tenemos hoy día son más bien sectoriales, y antes también estaban, pero había que resolver eso otro primero. Entonces la parte macro era como el marco conceptual, era el paraguas desde el cual uno va luego construyendo la realidad práctica, que es donde ocurren las cosas, que es a nivel de empresa, a nivel sectorial, a nivel regional, etc. Pero claro, ese debate no tenía sentido cuando estábamos quizás preocupados de que la inflación podía ser 40% el año siguiente y era imposible imaginar un mercado financiero más profundo y tomar decisiones a mediano y largo plazo para una empresa, si era imposible incluso manejar una variable tan importante para estimar costos, etc. Bueno, yo creo que la confianza, ocurre algo parecido con la confianza. Primero, la confianza, como la macro, hago la analogía, es un aspecto que es fundamental para que se generen las condiciones que permitan al final la inversión de largo plazo. Y la educación es una inversión de largo plazo, aun cuando tiene que seguir esta alimentándose durante el ciclo de vida. Y no hay inversión de largo plazo, sea en capital físico o humano, si uno no tiene la posibilidad, no de predecir, porque es imposible hacerlo, pero al menos debe sentir que tiene razonablemente mitigados los riesgos futuros, tiene más o menos controlado el rango posible de escenarios. Y en un país en el cual la macro está muy mal, eso es imposible, es lo que le ha pasado, es la tragedia de Argentina. Y en un país, ahora voy a lo que tú dices, en el que la confianza está muy mal, ¿quién puede siquiera tomar la decisión, por muy comprometido que esté con un determinado proyecto, aunque uno crea que esa desconfianza no es justificada, sino que es errada, lo racional es que yo no voy a ser el único que participa en un proceso si el resto no es parte de lo mismo, porque yo no puedo funcionar solo, y por lo tanto, así como sin macro no hay desarrollo económico, o no hay micro si tú quieres, sin confianza yo creo que no hay inversión de largo plazo, sea esta física o humana. ¿Ah? Así es que sí, me parece un aspecto fundamental. Una segunda cosa que me gustaría mencionar, porque tú lo dijiste, si uno pensara también en, no sé, una mesa, la mesa del desarrollo o la mesa de la innovación, la mesa de ser un país, ¿no es cierto?, avanzado, esa mesa tiene 3 patas al menos, y yo creo que tú las acabas de mencionar, que son la pata privada, la pata pública y la pata de la reflexión, en la que las universidades, entre otras instituciones, también los centros de pensamiento en general, los colegios, los liceos, etcétera, el sistema de capacitación, son esa otra pata. Si una de esas patas se cae, la mesa se va al suelo. O si una pata de esas no funciona bien, la mesa se va al suelo. Entonces, a mí me parece que lo que tú estás hablando de confianza, pero además recuerdo lo importante que es, y creo que siempre hay que recordarlo, que Chile tiene un desafío. No es fácil hacer los diagnósticos, eso es lo que permiten las universidades, después que otros lo llenen a la práctica. No es fácil, pero Chile tiene un enorme desafío en permitir que la macro siga bien, que la confianza se recupere o mejore, y también que haya un trabajo conjunto, coordinado, más allá de nuestras preferencias ideológicas, que son súper válidas, entre el mundo estatal, el mundo privado y el mundo de la reflexión, el mundo de la educación, el mundo de la enseñanza. Y en eso todos los diagnósticos, el BIT acaba de hacer uno hace un año atrás, para Chile dicen que ahí hay una desconexión. Hay una desconexión entre lo que enseñamos o aprendemos y lo que necesitan las empresas. Tenemos poca flexibilidad para adaptarnos y hay una desconexión en el trabajo que uno observa en países más avanzados entre Estado, empresas, Estado, educación, educación, empresa. Bueno, Bueno,
De hecho, ese concepto que algunos denominan la triple hélice, que requiere del Estado, requiere de la empresa y requiere de las instituciones de educación superior, y que lo importante, más allá que existen estos actores, que por lo más siempre han existido, es la interacción que se genera, y probablemente desde el punto de vista de la productividad, es la interacción lo que genera más Así es, productividad la que solamente la complementariedad, ¿no? existencia, es la complementariedad. Este planteamiento, y yo nuevamente creo que parado el año 90, dada la historia chilena, el contexto que estábamos enfrentando, etcétera, y los desafíos de ese momento, quizás estas conversaciones tenían menos sentido. Pero ya a esta altura del partido, siendo un país que está en la OCDE, siendo un país que tiene ingreso medio alto, siendo un país que está a la misma distancia de Canadá que del país más pobre del mundo, o sea, exactamente en la mitad del camino al desarrollo, imaginarse al Estado, al mundo privado, como en un juego de suma cero, como en un juego en el cual tú sustituyes uno por otro. O sea, por supuesto que el Estado hay mil cosas que no debe hacer y por supuesto que el sector privado hay mil desafíos que no puede asumir, partiendo por los problemas públicos como el de la pandemia que estamos viviendo hoy día. Y por lo tanto no queremos al Estado fabricando zapatos, pero tampoco queremos al sector privado haciéndose cargo de la pandemia. Pero no podemos resolver el problema de la pandemia sin un Estado que llegue pronto y bien a la gente y sin un mercado que desarrolle con la rapidez que ha desarrollado, con financiamiento público, entre otras cosas, las vacunas que afortunadamente, como nunca había pasado en la historia de la humanidad, están disponibles ahora y esperamos que recibamos en los próximos, ¿no es cierto?, 12 meses para la población mundial, como no había ocurrido nunca. Entonces, por favor, esta es una complementariedad en la que cada uno tiene un rol que cumplir. Y si cumple un rol distinto, equivocado, nuevamente, así como las patas se caen, todo falla, digamos. Así es que ese es el gran desafío para adelante. No es que pelee el mercado contra el Estado o viceversa. Y las universidades en particular que funcionen en este mundo articulando y reflexionando y entregando información para que luego podamos alimentar ese proceso que tanta necesidad tiene de esto, pero bueno. Y en esa línea, arriesgo a hacer un doble clic, que no es excluyente de la complementariedad, pero tú has sido profesor y has participado en distintas instituciones de educación superior, además de tus estudios en una universidad en el extranjero, pero a veces implícitamente a las universidades se les exige, o las universidades quizás declaran esta como capacidad de predecir las competencias que van a ser necesarias en el futuro y por ende su malla, sus cursos, debiesen orientarse hacia eso. Pero lo que todos sabemos es que el mundo cambia demasiado rápido, exponencialmente rápido, y la verdad es que la capacidad de predicción de una institución grande como puede ser cualquier universidad, que tiene su inercia propia, la verdad es que es bien precaria la capacidad de predecir lo que nuestros jóvenes van a requerir en el mercado laboral, por ejemplo, en un pregrado de 5 años. Cuando tú te das cuenta que hace 5 años había necesidades a nivel de empleo que hoy día quizás ya son menos necesarias o que no existían muchas de ellas. Entonces, ¿qué crees tú que le falta a las universidades o al sistema para que esta capacidad de predicción, que nunca va a ser perfecta, por lo menos la brecha entre mirar la caja de lo que solamente lo que la oferta hace en términos de educación y concentrarse un poco más en la demanda pueda ser un poco mejor? A ver, yo creo que esto básicamente pasa por perfeccionar, y yo creo que Chile ha avanzado en esto, ¿ah? Y muchas universidades que son universidades razonablemente jóvenes, nuevas, como esta, que nacieron en los últimos 40 años, están siendo una contribución enorme. Cuando uno ve justamente los cambios de paradigma al incumbente, al que lleva mucho tiempo, a la empresa más grande, no es en las empresas más grandes donde ocurren las grandes innovaciones. Siempre hay excepciones. Tampoco son los más chiquititos, porque los más chiquititos no tienen la economía de escala, no tienen la posibilidad, ¿no es cierto? Pero las empresas medianas son, que en Chile hay pocas, en relación a las pequeñas y grandes. Y son ellas las que tienen que provocar y desafiar a las más grandes para obligarlas a... Aquí pasa un poco lo mismo. Encontrar, y yo he tenido la experiencia de trabajar en la Universidad de Chile casi 20 años, es muy difícil cambiar cosas. Cuando el ex ministro Beyer, Harald Beyer, trató de mover las carreras profesionales en Chile a 4 años, todos somos un grupo de interés al final del día. Lo somos los profesores, lo son los empleados públicos, lo son los bancos, lo somos todos. Y tratamos de alguna manera, a veces por razones pecuniarias, otras por miedo al cambio simplemente. Por miedo a terminar equivocándose. Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Es el dicho inglés, ¿no es cierto? Pero la verdad es que en el mundo actual uno tiene que asumir riesgos. Y yo creo que parte de esos riesgos que hay que asumir requieren primero 2 cosas. Requieren un número importante de actores que tengan la posibilidad de desafiar la historia. Y yo creo que universidades como esta tienen un rol fundamental que cumplir en eso. Requieren también, porque esto no está garantizado, tú lo dijiste muy bien, porque esta es una empresa, si tú quieres, riesgosa. El emprender hacia un proyecto distinto al histórico, lo más cómodo es quedarse en lo que hemos hecho siempre. Un primer gran tema es reivindicar la importancia de instituciones como esta y de tantas otras que creo yo tienen la obligación
de alguna manera provocar y desafiar a estas otras grandes instituciones que han sido tan importantes para este país, pero que tienen más dificultades para cambiar. Y lo segundo que mencionaría, bien práctico, es que al final del día esto pasa, como decíamos, y tú dijiste, es un doble clic, por imaginar la educación como un proceso continuo. Y eso significa que tenemos que encontrar una manera de facilitar, tal vez la palabra cultura a los economistas nos cuesta, porque es difícil de cuantificar, de medir. Pero veamos de nuevo la experiencia alemana, a propósito de aprendices de por vida. Cuando yo tuve la suerte de ir a Australia y Alemania en un viaje para conversar con gente del mundo de la educación hace 4 o 5 años atrás. Mira, era tan distinta la manera de aproximarse al desafío que si tú me pidieras ahora que yo en media hora o en 5 minutos resumiera lo que aprendí, creo que no estoy en condiciones. Porque mi cabeza no está acostumbrada, porque no solo son aprendices de por vida, ellos tenían un círculo que no tiene, como todo círculo, se supone que representa la perfección, la divinidad, porque no tiene principio ni fin, ¿no? Un poco la educación es eso, no hay principio ni fin, en el que todos los actores y las instituciones se cruzaban todo el rato. Entonces, tú podrías haber estudiado medicina, quizás los médicos están más acostumbrados a esto, porque va cambiando. Y un día estás ahí a cargo del hospital, qué sé yo, y al otro día estás estudiando. Y de repente estás estudiando la mitad del día y la otra mitad trabajando. Ese proceso que es tan distinto al que uno tiene en la cabeza cuando recuerda, quizás los cabros jóvenes que nos estén escuchando no piensan en esto. Pero yo todavía pienso en mi abuelo que había trabajado 40 años en la misma empresa y que el día que se jubiló a los 65 años le regalaron un lápiz o un reloj. En Chile los datos ya muestran que a los 35 años, el año 2005, la persona típica en Chile a los 35 años, esto lo hicimos en la comisión, había tenido 3 trabajos. Hoy día a los 35, controlando por ciclo económico, ha tenido 8 trabajos. Por tanto, para los cabros jóvenes esto es un poquito distinto. Yo todavía tengo en mi cabeza esta idea que si tú dejas una pega, de alguna manera, estás siendo desleal con la institución en la que estabas. Y nunca más te van a volver a llamar. Y probablemente hay mucha gente mayor que no te volvería a llamar. Pero las generaciones nuevas entienden que uno se va, vuelve, cambia, estudia. Si tú me preguntas a mí, yo creo que las instituciones de educación, particularmente superior, tienen la responsabilidad de facilitar ese proceso, que además está en el interés de la institución, de mantener la relación con sus alumnos de forma tal de que no sean nunca exalumnos. Estoy de alguna manera pensando en voz alta. El concepto de alumni, que desaparezca en algún sentido y se transforme en alumnos permanentes. Del sistema al menos, sino de tu propia institución. Y ojalá además la gente se dé cuenta también que cuando uno estudia en una institución, lo interesante después es seguir el proceso en otra institución, sea cual sea. Porque uno tiene que conocer gente distinta, tiene que conversar con gente que piensa diferente, tiene que conocer realidades distintas. Y eso hace que uno también de alguna manera contribuya y alimente su diversidad, que también es tan fundamental para pensarse de manera un poquito más chascona hacia adelante, ¿no? Dada la etapa en la que estamos. Bueno, muchas gracias, Rafael, por esta conversación. Yo creo que plantea ciertos desafíos muy importantes a nivel país y que en ningún caso son fáciles de abordar, pero sí son prioritarios. Así que muchas gracias por esta conversación y también agradecer a todo el mundo que nos está viendo en este momento. No, a ustedes y felicitaciones por esto que están haciendo.